Vamos ya. Que Dios les guarde grandemente. Yo quiero decir algo en relación quién es el ser humano delante de Dios. Si tenemos en cuenta lo que dice en el Salmo 144, versículo 3, dice así: ¿quién es el hombre para que tú te acuerdes de él? Yo entiendo, sabiendo cómo es nuestro comportamiento, nuestras actitudes, que Dios está pendiente de nosotros. Mi conclusión es que Dios nos ama grandemente, porque casi todo el tiempo nuestra conducta, nuestro comportamiento no concuerda con lo que Dios ha determinado. Esa es mi conclusión. Si vamos ahora al Salmo 130, versículo 3, que dice allí: si llevas cuenta de los delitos, ¿quién podrá resistir? Así lo dice. Si Dios tuviese en cuenta mi comportamiento, en algún momento como ha sido, ¿qué sería de mí? Los humanos que estamos en esta tierra tendríamos que entenderlo así. Por eso yo entiendo que Dios nos ama grandemente. No nos trata como nosotros nos merecemos. Esta es mi conclusión. Si también tenemos en cuenta lo que dice en el Génesis capítulo 8, versículo 21. Desde la adolescencia el ser humano tiene la inclinación a hacer mal. Por eso nosotros tenemos que estar claros que tenemos que tener comportamiento, que Dios no nos trata como nosotros nos merecemos. Yo entiendo que merezco muchos palos por mi comportamiento, que no siempre ha sido correcto delante de Dios. Si también tenemos en cuenta lo que dice en Jeremías 17, 9. Tortuoso y perverso es el corazón del hombre. ¿Quién lo entenderá? Así lo dice. Uno tiene unas actitudes delante de Dios que se puede sorprender de sí mismo cómo es su comportamiento. O sea, hay cosas que uno las tiene dentro de sí y en algún momento determinado no las puede sacar. Eso es lo que hay dentro de nosotros. Ojalá que eso solamente se diese en mí. Pero lamentablemente no es así. Cada criatura sabe lo que arrastra dentro de sí. Por eso yo siempre me tengo que dirigir hacia Dios, reconocerme cómo es mi comportamiento y humillarme ante Dios para que Dios me perdone. Teniendo en cuenta lo que dice el Salmo 51, versículo 19. Un corazón contristo y humillado tú no lo desprecias. Por eso tengo que estar claro. ¿Qué hago yo? ¿Cómo es mi comportamiento para agradar a Dios? Dios quiere de mí una respuesta. Que para mí lo más importante sea agradar a Dios. Eso el ser humano por sí solo no lo puede hacer, aunque tenga buena voluntad. Necesita unirse a Jesucristo. Si tenemos en cuenta lo que dice en Juan 15, versículos 5 y 6. Al igual que los sarmientos están unidos a la vid para que den fruto, ustedes y mí no pueden hacer nada. Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahí vemos que Dios nos da una respuesta, una salida para que nosotros nos superemos espiritualmente. Esto es los humanos que estamos en esta tierra, lo tendríamos que entender. Pero decir verdad, esta es mi conclusión.
son pocas las personas que lo entienden, porque el ser humano no investiga las escrituras, no escucha la palabra de Dios. Nosotros tenemos que escuchar su palabra para que nosotros se dé el cambio, la transformación. ¿Qué es lo que le dijo Jesucristo a Nicodemo? Capítulo 3 de Juan, versículo 3 al 6. Hay que renacer de nuevo. Los vivientes que estamos en esta tierra, tenemos que renacer. Sobran nuestros argumentos, nuestra fe, nuestro comportamiento. Porque Dios ha dejado un modo de vida distinto a lo que nosotros estamos viviendo en la actualidad. El ser humano se deja llevar por sus pensamientos, sus ideas, que casi todo el tiempo no concuerda con la palabra de Dios. Nosotros lo tenemos que entender así. Tenemos que depender de su palabra, de sus normas. Ojalá que usted cuando lo escuche, esto lo vea, reflexione. Usted sabrá cómo es su vida para que tenga la oportunidad de mejorarla. Si también tenemos en cuenta lo que dice en Romanos 7, dice así: no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Parece que sea contradictorio, pero no es contradictorio. Por eso ahí está la demostración, estas citas. ¿Cómo somos nosotros delante de Dios? ¿Cómo es nuestro comportamiento? Ahí dice en el versículo 20 de ese capítulo: porque el pecado mora en mí. O sea, cuando el ser humano no hace lo que quiere Dios, es porque el pecado mora en él. Y si también tenemos en cuenta lo que dice en Ezequiel, capítulo 18, versículo 4 y versículo 20, dice: el alma que pecare morirá, que va a ser condenado. Esto y los moradores que estamos en esta tierra, lo tendríamos que entender. Pero esta es mi conclusión. Son pocas las personas que lo entienden. Porque en el ser humano casi siempre predominan sus pensamientos, sus determinaciones contradictorias. Dios ha dejado un modo de vida, unas normas, que nosotros pocas veces las seguimos. Por eso, si yo quiero tener parte con Jesucristo cuando parta de esta tierra, me tengo que sujetar a sus normas, sus mandamientos. Dios ha dejado una multitud de mandamientos para que los cumpla y agrade a Dios. Sobre todo cuando la persona ha recibido el Espíritu Santo, entonces le compromete el Espíritu Santo a vivir los mandamientos, cumplir los mandamientos, teniendo en cuenta lo que dice en Ezequiel, capítulo 36. Dios allí le comprometía al pueblo de Israel, cuando pusiese su espíritu, en ellos iba a haber una transformación, un cambio. Les comprometía a que cumpliesen los mandamientos. Dios hoy a mí, y a esta humanidad que estamos aquí, también me compromete a que guarde los mandamientos. Todo estriba en el creyente, lo quiera entender o no, que tiene que cumplir los mandamientos. Y sabiduría es cumplir los mandamientos. O sea, la persona que es sabia delante de Dios cumple los mandamientos, teniendo en cuenta lo que dice en Deuteronomio 4, versículo 6. Por eso nosotros tenemos que estar claros cómo es mi vida, cómo es mi comportamiento.
Si yo estoy agradando a Dios, si yo no le agrado a Dios, si yo no agrado a Dios es porque no estoy cumpliendo los mandamientos, porque en mí predomina la naturaleza carnal. Casi siempre en el ser humano predomina la naturaleza carnal. En mí tiene que predominar los frutos del Espíritu Santo. Eso lo encontramos en Gálatas 5, versículo 22. Dice allí que tiene que haber en nosotros comportamiento. Eso casi todo el tiempo en el ser humano no se da ese comportamiento. Porque uno vive lo que quiere, hace lo que quiere. Y uno se distancia de Dios. Nosotros tenemos que estar claros. Si yo quiero agradar a Dios, tengo que depender de su palabra. Todo estriba en que en mí haya la voluntad, que me esfuerce para cumplir su palabra, pero no es fácil. Si también tenemos en cuenta lo que dice en Gálatas 6, versículo 8. El que siembra en la carne cosecha corrupción. El que siembra en el Espíritu cosecha la vida eterna. Esa cita nos tendría que decir bastante y las demás también. Pero el ser humano no se apercibe de eso siempre. Se apercibe de lo que dicen los periódicos, las revistas, las inmundicias, bueno, cuantas cosas le divulgan, así. Esa es la actitud de los vivientes de esta tierra. Dios lo permite, pero nosotros, cuando procedemos en esa forma, somos responsables delante de Dios de nuestro comportamiento. Nosotros lo tenemos que entender así. Dios ha dejado estas citas porque el ser humano necesita conocerlas y que en él haya la voluntad de vivirlas. El ser humano hoy, como digo, con frecuencia no sabe a dónde van muchas personas, no saben a dónde van. Pendientes de lo material. Desprecian la salvación para una eternidad. Yo lo digo así porque yo creo en la salvación. Si yo no creo en la salvación, no iba a perder el tiempo diciendo todo esto. Pero mi fe, mi comportamiento, me compromete a expresarme así. Para que alguna persona lo entienda que tiene que cambiar. Tiene que depender de Dios. No puede depender de sí mismo. Y en la actualidad, el ser humano depende de sus pensamientos, de sus ideas, que no concuerdan con la palabra de Dios. Y tenemos en cuenta que esta cita yo la tengo siempre en mi mente. Isaías 55, versículos 8 y 9. Dice así: porque mis caminos y mis pensamientos no son ustedes. ¿Cuáles son nuestros caminos, nuestros pensamientos, a dónde nos conducen? Casi todo el tiempo a lo material, a la inmundicia, a la violencia. Una serie de cosas que, bueno, que arrastramos. Eso no procede de Dios, sino que eso viene de la naturaleza carnal, de nuestro proceder. Porque en nosotros predomina el pecado. Nosotros tenemos que estar claros. ¿Qué es lo que Dios quiere de mí? Dios espera de mi comportamiento. Para eso es importante que yo tenga información. En la palabra de Dios tenemos la información. Pero aquella criatura, muchas, la están rechazando porque no les dice nada. Y aquellos políticos en aquellos países donde prohíben que lean la Biblia, ¿qué información pueden tener esas criaturas?
Esos líderes que lo prohíben tendrán que rendir cuentas a Dios. Y Dios no los va a dejar impunes. Pero ellos están cegados espiritualmente. El adversario los tiene confundidos. El adversario es el padre de la mentira. Así lo dice en Juan 8, versículo 44. Esa gente son títeres del diablo. Y así hay una multitud de personas que proceden en esa forma. Dios lo permite, pero ellos tendrán que rendir cuentas a Dios. Yo no estoy aquí para divulgar juicio, pero eso es lo que hay dentro de mí. Lo poco, lo mucho que Dios me ha dado, lo tengo que divulgar. Como dice el apóstol Pablo, ay de mí si no predico el Evangelio. Hoy los humanos tenemos que escuchar su palabra. En esta tierra hay muchos millones, pero todos no escuchan la palabra de Dios. Ahora es su momento, mi momento, de que yo reflexione. ¿Qué hago yo por cumplir los mandamientos? ¿Cómo es mi fe, mi comportamiento delante de Dios? Si yo estoy agradando a Dios o yo no estoy agradando a Dios. Dios permite todo, pero el ser humano es responsable delante de Dios de su comportamiento. Si también tenemos en cuenta lo que dice en Romanos 3, versículo 3. Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. En Romanos 5:12 hay una concordancia con esas dos citas. Por eso yo tengo que estar claro que tengo que cumplir los mandamientos, apartarme del pecado, con la misericordia de Jesucristo. Si yo oro, si yo ayuno, yo me podré apartar. Teniendo en cuenta lo que dice en Marcos 14:38. Orad y velad para no caer en tentación, porque el espíritu es decidido, mas la carne es débil. Esta carne es débil. Nosotros somos de carne. Por eso yo tengo que estar claro cómo debe ser mi comportamiento. También aquí hay muchas citas para hacer uso de estas citas. Lo que dice en Romanos 8, versículo 7. Esa cita es el contenido que dice esa cita, es bastante complicado. Dice, la carne ni quiere ni puede sujetarse al espíritu. Así lo dice. La carne no quiere, no puede. Entonces, para yo superarme, me tengo que esforzar. No puedo dar rienda suelta a mis pasiones. No puedo complacer a esta carne. Hay muchas formas de complacer a la carne. Con esa multitud de vicios, de inmundicias, tantas cosas, las comilonas, las borracheras, las orgías, una serie de cosas que hay para decir bastante. Y en la actualidad, muchas personas están involucradas en todo eso. Por eso cuando uno trata de complacer a esta carne, no está agradando a Dios. Esto ojalá que los humanos lo pudiésemos entender. Que hubiese en nosotros la voluntad de superarnos. Por medio de Jesucristo, yo me puedo superar. El ser humano es limitado.
Por eso lo quiera entender o no, si quiere tener parte con Jesucristo en su reino, tiene que unirse a Él. Y de esa forma se podrá superar. Hay cosas que a los humanos nos cuesta desprendernos de ellas. Ya desde que Adán y Eva pecaron, que eso lo encontramos en el Génesis 3, a raíz de ese momento ya entró el pecado al mundo. Esa fue la herencia que nos dejaron nuestros primeros padres. Tremenda herencia. Por eso el ser humano tiene unas actitudes que no siempre las puede superar. Uno tiene que esforzarse. Si yo no me esfuerzo, no voy a superarme espiritualmente. Por eso tengo que estar claro cómo debe ser mi comportamiento si yo me uno a Jesucristo. Él me va a dar la fuerza, la luz, el entendimiento. Estoy los moradores de esta tierra. Quien quiera que sea, lo tendrían que entender. Pero aquella persona que no tiene tiempo para Dios, no quiere escuchar la palabra de Dios, nunca va a la iglesia, entonces, ¿cómo lo va a entender? Porque la fe viene por escuchar la palabra de Dios. Así lo dice en Romanos, que viene por escuchar la palabra de Dios. Dios quiere que yo escuche su palabra para que en mí se dé el cambio, la transformación. Hoy una multitud de personas tienen que cambiar su vida. Si escuchan la palabra de Dios, en ellos hay voluntad, podrán cambiar. Por sí solos no pueden, pero Jesucristo es la respuesta. Y también tenemos en cuenta lo que dice en Isaías 64, versículo 6. La justicia del hombre es como vestido inmundo. Lo que a mí me parece que es justo, delante de Dios es como vestido inmundo. ¿Qué será lo injusto? Y eso es lo que en la actualidad predominan los humanos. Estas citas, no quiero desprestigiar a nadie, pero todos nos tendríamos que apercibir de ellas. Los abogados, los jueces, los políticos, los medios de comunicación, bueno, sí, no solamente ellos, todos. Y sin embargo el ser humano sabe de muchas cosas, pero no sabe muchas veces cómo tiene que ser su comportamiento delante de Dios. Esa es la actitud que estamos demostrando delante de Dios. Dios lo permite, pero Dios respeta nuestra libertad, pero Dios no se complace en ese proceder que nosotros venimos arrastrando. Si también tenemos en cuenta lo que dice en Job 14:4. ¿Quién sacará puro del impuro? Nadie. En Job 15:14 y en Job 4, versículo 17 y en Job 25, versículo 6, en esas citas hay una concordancia. Si hablamos a lo que dice en Eclesiástico, capítulo 17, versículo 27 al 29, dice allí: la carne y la sangre solo traman el mal. Así. Y yo soy de carne y de sangre. Los humanos tenemos que proceder como Dios quiere. Por eso yo me tengo que esforzar por agradar a Dios. Si también tenemos en cuenta lo que dice en Proverbios 3:5. No confíes en tu prudencia.
Yo no puedo confiar en mi prudencia, en mi buen comportamiento, teniendo en cuenta lo que yo dije anteriormente. Si yo confío en Dios, yo esto en la verdad, Salmo 25, versículo 3, los que confían en Dios no serán confundidos. Salmo 119, versículo 5 y 6. Dice así: ojalá sean firmes mis caminos en la guarda de tus mandamientos. Cuando yo atienda todos tus mandamientos no seré confundido. Entonces tenemos que llegar a esa conclusión. Pero es verdad, todas las personas no lo entienden. Si no tienen tiempo para investigar las escrituras, no lo van a entender. Por eso esta es mi opinión. En las escuelas, en las academias, en todo centro de enseñanza, les tendrían que enseñar todo esto. El Evangelio de Jesucristo. Pero esto, como dije anteriormente, en algunos países no está permitido. Así. Por eso el ser humano no sabe lo que se está jugando en esta tierra. Cuando no depende de Dios, cuando se aparta de Dios. Y en la actualidad son millones las personas que la palabra de Dios no les dice nada. Lo que pueden ver y tocar, lo que el mundo les ofrece, el bienestar aparentemente, las inmundicias que no faltan, bueno, tanto desorden. Al ser humano lo manejan como quieren. Las personas que dirigen los países. Esto algunos o bastantes no lo van a entender. De los que encabezan los países, los que son líderes de los países. Ellos son usados por el diablo. Dios lo permite. Pero como dije anteriormente, tendrán que rendir cuentas a Dios. Ojalá que usted no esté involucrado en esas personas, en su comportamiento. Dios quiere que el ser humano tenga conocimiento, tenga luz, para que proceda conforme a la voluntad de Dios, para que no esté confundido, para que esté una eternidad en paz. Esa es mi conclusión. Yo lo digo porque creo en la condenación y creo en la salvación. Si yo no creyese en la salvación y en la condenación, no diría todo esto. Yo no gano dinero por decir todo esto. Pero mi fe me compromete a expresarme así. Lo que Dios me ha hecho entender, lo que Dios me ha inculcado, yo lo tengo que divulgar. Dios quiere que el ser humano se aperciba de su palabra. Pero se ve que al ser humano, a muchas personas, no les dice nada a la salvación. De hecho, no se preparan. Se preparan para surgir. Para ellos lo importante es surgir en los proyectos. Para mí, ya lo digo muchas veces, el proyecto más grande es agradar a Dios. Ojalá que ese sea para usted también. No se conforme con lo de esta tierra. Pasajero y engañoso. Y en la actualidad el ser humano cae en ese enredo. Porque su mente, su inteligencia, su fe no le da para más. Porque él está rechazando la palabra de Dios. Ojalá que usted no sea esa criatura. Que usted haya voluntad de superarse. Que no complazca la carne. Que complazca a Dios. La forma de agradar a Dios es cumplir los mandamientos. Pero todas las personas no lo entienden. No le dicen nada de eso. Ahora es mi momento de que lo entienda. Que recapacite. Que yo deje una vida de desorden.
Estas citas están relacionadas. ¿Cómo es mi comportamiento? ¿Quién soy yo delante de Dios? Pecador. Pero Jesucristo hizo lo posible para que yo cambie. Por sus llagas hemos sido sanos físicamente, espiritualmente. Dios cargó en Jesucristo todas nuestras iniquidades. Así lo dice en Isaías 53, versículo 4 en adelante. Esto y los que estamos en esta tierra tendríamos que llegar a esa conclusión, entenderlo. Pero decir verdad, son pocas las personas que lo entienden. Y por eso este mundo está tan pervertido. Tanta violencia, tanto malestar. A ver en qué parte de este mundo hay paz. En pocas partes hay paz. Porque el ser humano se empeña en destruir a la otra persona. Estos los políticos que preparan esas armas mortíferas lo tendrían que entender. Ellos no lo entienden. Ellos son los títeres del diablo. Así. Hablan tantas cosas, tantas mentiras. Mi fe me compromete a expresarme en esta forma. Aquí hay bastante para decir con estas citas. Si también tenemos en cuenta lo que dice en el Génesis 6, versículo 5 en adelante. Dios dice, me arrepiento de haber creado al Hijo del Hombre en nosotros. Dios se arrepintió. Ahí no podemos dar cuenta cómo es nuestro comportamiento. Esta cita, para mí hay una concordancia, lo que dice en Éxodo 32, versículo 11 a 14. Cuando Dios quería deshacerse del pueblo de Israel. Ahí se dio cuenta cómo era el pueblo de Israel. Y nosotros cómo somos. Dios envueltos en la idolatría. Nosotros también en la idolatría. En la violencia. En las perversidades. En las injusticias, inmoralidad. Bueno, aquí hay mucho para decir. Ese es el proceder del ser humano. Y en pocas personas hay voluntad de superarse. Eso es lo que estamos viviendo en la actualidad los humanos. Y cada día peor. Si en el ser humano hubiese la voluntad de reconocerse cómo es su comportamiento, que no hubiese la voluntad de cambiar, yo pienso que son pocas las personas que lo entienden así. El ser humano entiende de las situaciones que se le presentan en este mundo para vivir. Tiene que vivir. También sería importante que reflexionase cómo tiene que ser su comportamiento para agradar a Dios. No para complacer a la carne. Aquella criatura que piensa en los clubes nocturnos y los que no son nocturnos, en tantas esas cosas, no está de acuerdo con Dios. Está en la oscuridad. Hoy muchas personas no lo sabrán, pero están en la oscuridad. Jesucristo es la luz del mundo. Así lo dice en Juan 8, versículo 12. Yo soy la luz del mundo, el que venga a mí no caminará en tinieblas. Hoy muchas personas tienen que ir a Jesucristo. Él tiene la respuesta. Los medios de comunicación, los políticos, los otros, los catedráticos, todas estas personas que divulgan la enseñanza tendrían que divulgar todo eso.
ellos lo tendrían que entender, pero son pocas las personas que lo entienden. El ser humano siempre da más importancia a lo del mundo, más que al cosas de Dios. Esa es la forma del ser humano, negativo. Porque quizás el ser humano, algunas personas, piensa que aquí empieza todo y aquí termina todo. Que Dios les guarde grandemente desde el momento, y lo dejamos de momento hasta aquí, a ver si Dios quiere que próximamente pues sigamos continuando en este tema para que alguna persona pues tenga la oportunidad de reflexionar y cambiar su vida. Que Dios les guarde grandemente.